vamos a ver por qué don vamos. ¿Dónde? Vamos por el don de profecía. Pero me gusta siempre comenzar la clase en 1 Corintios 12, 4 al 7. Ahora bien, les recuerdo el versículo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es. Ok. Ya me gusta que se lo vaya aprendiendo. Recuerde siempre que Dios es el mismo, que por muchos dones que hayan, Dios sigue siendo el mismo, que el Espíritu sigue siendo el mismo. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre el don de profecía. Profetizar algo que va a suceder. Sí, muy bien. Muy bien. Ok. Cuando nosotros hablamos de profecía, lo primero que quiero es tratar de destruir algo que nosotros erróneo que nosotros hacemos. Nosotros llamamos profeta a cualquiera. Y eso no es así. ¿Por qué? Escuche bien, quiero que me preste toda su atención. No es que no existen los profetas. Claro que sí hay profetas. Hay profetas de Dios. Amén. Pero en la rama de la profecía hay tres cosas que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Número uno, que es lo que estamos viendo hoy. El don de profecía. ¿Ok? Número dos, ¿qué es un profeta? Y número tres, la palabra profética. Son tres cosas muy diferentes. Por ejemplo, lo vamos a ir uno por uno. Está el don de profecía, está el profeta, que es un ministerio, que es diferente al don de profecía, y está la palabra profética. Primero comenzamos con el don de profecía, porque es lo que nos toca ver. El don de profecía, quiero que me preste toda su atención, es la capacidad que es dada por el Espíritu Santo a cualquier persona de la iglesia. ¿Me entiende? A cualquier persona que él quiera, porque recuerde que los dones son un regalo. Entonces, el don de profecía es eso. Es un regalo que el Espíritu Santo da a cualquier persona de la iglesia, a cualquier persona que él quiera, para comunicar un mensaje inspirado por el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? No todo el que da una profecía es profeta. No todo el que da una profecía es profeta. Porque la Biblia habla del don de profecía, habla de los profetas y habla de la palabra profética. Ok. El mensaje, ya sabemos para qué es. Todo lo que el Espíritu Santo da es para la edificación de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Y es con el fin de edificar, de exhortar y de consolar. Recuerde siempre esto. La profecía, el profeta y la palabra profética es con ese fin, con el fin de edificar, de exhortar y de consolar. Amén. Quiero que busque 1 Corintios 14:3. ¿Lo tienen? Y dice así: pero el que profetiza habla a los hombres. Pero no es solo por hablar. Ahí dice ¿para qué habla? ¿Para qué dice? Para edificación, para y para consolación. Son para tres cosas. La profecía o el don de profecía o la palabra profética siempre viene de parte del Espíritu Santo para esas tres cosas. Número uno, para edificar la iglesia. Número dos, para exhortar la iglesia. Y número tres, para consolar la iglesia. Hoy en día, si se me permite decir, yo pienso que la profecía ha perdido la esencia de lo que en realidad es una profecía. Porque hoy la profecía no es para la edificación de la iglesia. Hoy la profecía no es para la exhortación de la iglesia. Hoy la profecía no es para la consolación de la iglesia. Hoy la profecía se utiliza, ¿para qué podríamos decir? ¿Cuál es la mayor parte de profecías que usted escucha? Bendición. Casa, carro. Prosperidad. Pero rara vez escuchamos una palabra que es para edificación o una palabra de exhortación.
No es que los profetas en la Biblia, cuando usted se va a leer Jeremías, cuando usted lee Isaías, cuando usted lea a Samuel, cuando usted lee al profeta Joel, no es que los profetas nunca profetizaron cosas buenas, sí. Pero siempre Dios hablaba a los reyes porque había algo malo en el pueblo. Siempre, casi siempre la profecía era para la exhortación, para que el pueblo volviera al redil del Señor. Pero hoy en día, rara vez es así. Hoy en día, cuando a la iglesia viene un profeta, la mayoría de gente viene o la mayoría de gente se mueve a otro lado porque el profeta va a profetizar algo bueno. Rara vez, si nosotros, como yo les decía la otra vez, invitáramos un profeta que puede desnudarnos el alma, creo que nos daría temor venir a la iglesia. Amén. Pero si es un profeta que tiene fama de que profetiza casas, profetiza carros, profetiza eso, todo el mundo va. Si usted es viernes y es día de culto, usted deja de venir al culto por irse a otro lado donde está el profeta profetizando. Hay silencio en ustedes. El don de profecía, primero, puede manifestarse en varias personas, porque es un regalo del Espíritu Santo. Segundo, no es un ministerio permanente. Ya le voy a explicar por qué. Funciona bajo orden y sujeción. La profecía, dice la Biblia, que hay que juzgarla. Cuando yo le dije que no toda la persona que profetiza es profeta, le voy a poner un ejemplo. Saúl. ¿Usted recuerda a Saúl? Amén. Y yo quiero que lo busque. Primera de Samuel 10, del 10 al 11. Tiene. Y dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué ha sucedido con el hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. ¿Por qué se asombraba el pueblo? Porque Saúl no era profeta. Ok, aquí se cumple lo que yo le digo, no toda la persona que profetiza, tenemos que tener cuidado, apréndase eso. No a todo mundo hay que decirle profeta. Ok. Y dice así, Saúl, ¿qué era? Un rey. Un rey. Era el rey, mas no era profeta. Amén. Pero ¿qué pasó cuando Saúl se envolvió con los profetas? Profetizó. ¿Qué traían los profetas? ¿Qué había entre los profetas? Había un manto profético. Había una atmósfera de profecía. O sea, que quiere decir que todo el que se envolvía en aquella atmósfera podía profetizar. Entonces, cuando Saúl se metió dentro de la atmósfera de profecía que los profetas traían, el hombre comenzó a profetizar. Y la Biblia dice que el pueblo decía, Saúl profetizando. Saúl entre los profetas, porque no era profeta. ¿Me doy a entender lo que le digo? ¿Se registra en alguna otra parte de la Biblia que Saúl profetizó? No. Primera y única vez. Amén. Profetizó y ya. Amén. Solo fue una vez. Y no se le reconoce como Saúl el profeta. No. El hecho de que a nosotros un día el Señor nos use para dar una profecía, no. El hermano Joel, el profeta Joel. No, ya quisiera yo, pero no. O sea, el don, hermano, el Espíritu Santo, así. Por eso les digo yo, ok, el Espíritu Santo trabaja de la siguiente manera. Estamos todos en el culto, ¿verdad? Y el Señor quiere dar una profecía a la iglesia. Puede usar a cualquiera de sus vasos que Él tiene. Y dice la hermana Jackie, el Señor la usa y la hermana Jackie empieza y da una profecía. Está fluyendo bajo el don de profecía. Y en otro culto el Señor viene y habla en medio de la alabanza. Y alguien que está danzando empieza y da una palabra. Está usando y no por eso es profeta. Simplemente está fluyendo bajo el don de profecía. En la iglesia de Corintios fluían los dones.
En la iglesia de Corinto, hermano, la gente estaba en lo que daba, remolineando, y empezaban los profetas a desbloquearse. Uno empezaba a gritar por allá, el otro por allá, el otro hasta que Pablo empieza a poner orden, porque en la iglesia fluían los dones. Búsquelo. 1 Corintios 14, el 29 al 33. ¿Va entendiendo? El don, es lo que le digo, el don es cuando el Espíritu, es que los dones, hermanos, están sujetos a cuando el Espíritu quiera usarse. Por ejemplo, como le digo yo, los que sanaban, no todo el tiempo sanaban. Es cuando el Espíritu Santo quiere. Porque imagínense, si yo tuviera el don de sanidad y yo me fuera a los hospitales, ponerle la mano a todo el mundo, sin que Dios me dijera, uno tiene que ir conforme donde el Espíritu Santo le dice. Imagínense, aquí hay 3 paralíticos y el Señor me manda al que está más desguañingado. Ahí tengo que ir, porque es el que Él quiere sanar. Por eso los dones fluyen de acuerdo al Espíritu. ¿Lo tiene? Dice, asimismo, escuche bien asimismo los profetas hablen 2 o 3. Pero dice Pablo, ¿y los demás? ¿Y los demás? La profecía se juzga. La profecía se pesa. Ay, porque la Biblia dice que hay que probar los espíritus. O sea, no hay que quedarnos solo, hermanos. Sí, es que Dios me dijo que me iba a dar una casa. La profecía se juzga. La profecía se juzga. Sigamos. Y si algo le fuera revelado, escuche bien yo quiero que escuche bien. Y dice, y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, ¿qué dice? Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo soy profeta. Escúcheme bien para que me entienda, yo soy profeta. Porque yo tengo el ministerio profético. O sea, yo soy reconocido como profeta. Si me doy a entender, soy profeta. No estoy actuando bajo el don de profecía, estoy actuando bajo el ministerio. Soy profeta. Y yo estoy profetizando. Pero aquí dice, y si a alguien le fuese revelado, no creo que me esté entendiendo. Ok, yo estoy profetizando y estoy diciendo, así dice el Señor, esto y esto y esto. Pero a alguien de los que está sentado, el Espíritu comienza a fluir en el don de profecía. ¿Qué dice que tiene que hacer el profeta? Dice Pablo, el profeta, cállese. Ahora le voy a decir por qué. Porque dice Pablo más adelante, porque podéis profetizar, dice el 32. Y dice, y los espíritus de los profetas, ¿qué dice? Están sujetos a los profetas. O sea, el profeta tiene el dominio del espíritu de profecía. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. O sea, el profeta domina la profecía. No es a lo loco. No es que yo tengo una profecía y yo me voy a desbloquear a decir no. El profeta tiene que sujetar la profecía. Es irla a dar en el momento y en el lugar donde el Espíritu quiere que dé la profecía. ¿Sí me entiende? Por eso Pablo dice que se cae el profeta porque el Espíritu Santo está usando a alguien más en un don de profecía. Y no tiene control del ministerio profético. Mas el profeta sí controla lo profético. Imagínense que el Señor dijera, ok, hay una profecía para Jerusalén. Y yo me voy y me desbloqueo en Judá a darla. No puede ser. ¿Por qué? Porque es para Jerusalén. ¿Qué tiene que hacer Judá escuchando la profecía de Jerusalén? Y aquí ha pasado. Hermanos, fíjense que yo me recuerdo cuando las primeras reuniones del ministerio, nosotros anhelábamos los dones del Espíritu. Nosotros siempre que nos sentábamos y siempre que nos hablaban de todos estos moveres y de todo este fluir del Espíritu, nosotros anhelábamos que la iglesia fuera así. Y la iglesia hoy en día de nosotros, para la honra y la gloria del Señor, es así. Fluye, tal vez no hay un profeta reconocido, pero hay profecía en la iglesia. Hay profecía. Entonces, yo me recordaba, hermano, y dije yo, el Señor nos ha guardado a nosotros por los dones que fluyen dentro de la iglesia.
Porque hay de los diversos dones hay dentro de la iglesia, eso estoy seguro. Una vez alguien vino y me dijo a mí que esa persona profetizaba de la iglesia de donde venía. Y dije yo, ok. Luego también esa persona se paró y empezó que tenía una profecía para la iglesia de donde ella venía. Y la dio en esta iglesia. Y dije yo, ¿qué nos importa a nosotros la profecía de otra iglesia? Desde ahí está mal, desde ahí uno discierne y dice, de profeta no tenés nada. Porque a mí no me importa, hermano, la profecía para otro lugar. ¿Por qué? Porque no es mi casa. No es mi casa. Si la profecía es para otra iglesia, vaya de la otra iglesia. Porque si yo soy profeta, yo tengo que dominar, ¿no? Si yo digo, yo tengo una profecía para la hermana María, ¿qué voy a ir a hacer yo a contársela al hermano Fabricio? ¿Le importa acaso? No. Usted dice, este no es profeta, este es chambroso. Simple, hermano. Porque la Biblia dice Pablo, no lo digo yo, lea usted. Y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quiénes? El profeta controla el espíritu de profecía. No lo voy a poner desblorocado yo a ir a darle. Hermano, hoy en día, si usted ve, hoy en día las profecías, yo digo yo, a veces que me pongo a ver, y gracias a Dios que la Biblia dice que juzguemos la profecía. Porque a veces me pongo a ver y no sé si estás casado. Desde ahí digo yo, espérate. ¿Cómo es que no sabes si estás casado pero veo boda? Imagínese si alguien está casado y ve boda. O son las de plata, o son las de oro, o lo estoy incitando a que se divorcie y se vuelve a casar. Hay un desorden en la profecía. Los profetas no profetizaban así. Hoy, hermano, hoy hay más adivinación. Perdón lo que voy a decir, pero yo creo que hay más adivinación que profecía. Se han visto casos, hermano, de profetas que dicen que son profetas. La otra vez salió un video de un profeta que estaba revisando el Facebook de la iglesia. Y se quedó grabado en una cámara, donde estaba revisando el Facebook de una iglesia para ir a profetizar. Porque como nosotros todos, imagínense, todos subimos. A veces nosotros todos subimos. Y yo, imagínense usted de las personas que vive poniendo en los estados que está pasando una mala racha con su matrimonio y viene un tipo descarado y le va a ver su Facebook, que usted lo tiene repleto lleno de indirectas. Y usted ve y dice, aquí voy con la hermana Lesbi, así dice el Señor, Dios va a restaurar tu matrimonio. Y ese hombre que... ¿Pero por qué? Porque ya lo vi. Es fácil, hermano, a veces nosotros, hermano, y es falso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros. ¿Me sigue? Amén. Ok, sigamos. ¿Quedó claro que es el don de profecía? Amén. ¿Que el don puede fluir en cualquiera de nosotros? Amén. Ok. Ahora, ¿qué es un profeta? Profeta, cuando nosotros hablamos de un profeta o de una profetisa del Señor, porque las hay también, profeta varón y profetiza en mujer, estamos hablando ya de un ministerio. Ya ya no es un don, sino que es un ministerio, alguien que es reconocido. Y para esto quiero que busque Efesios 4, del 9 al 12. Para que usted vea. Efesios 4, del 9 al 12. ¿Lo tiene? Y lo vamos a hacer desde el 9 para que usted le entienda un poquito sobre quién estamos hablando. Y eso de quien subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿De quién estamos hablando ahí? De Jesús. Y dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo. Estamos hablando de Jesús. ¿Me entiende? Amén. Ok. Y él mismo constituyó, ¿de quién hablamos? De Jesús. Y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros, profetas, a otros, a otros, pastores, y a otros. Maestros. ¿Quién constituyó el ministerio profético? Jesús.
¿Quién constituyó el ministerio apostólico? Estos ministerios son dados por Jesús, porque la Biblia dice que Él los constituyó. Ok, lo que significa que un profeta tiene autoridad. Porque nosotros no podemos venir que solo porque el Señor nos usa en el don de profecía, vamos a querer tener autoridad sobre nuestro pastor. No se puede. Incluso el profeta no tiene autoridad sobre el pastor. No tiene autoridad sobre el pastor. El profeta, e igual que el maestro, son parte del gobierno de la iglesia, pero se rigen bajo la autoridad ¿de quién? Del pastor. Porque él es el encargado de la iglesia. Hoy en día miramos un desorden. Que el profeta no quiere tener autoridad sobre el pastor. No quiere que el pastor sea su autoridad. Hoy yo profetizo y como yo lleno estadios y como yo lleno iglesias, como yo lleno lugares, yo quiero ser un profeta sin iglesia. ¿Y a quién le rindo autoridad? Una pregunta. ¿A quién le ayudaba el profeta en el Antiguo Testamento? ¿A quién? ¿Con quién trabajaba el profeta? ¿A quién le profetizaba? ¿A quién? Al rey. ¿Y el profeta era más que el rey? No. El profeta era el profeta. O sea, el profeta era la voz, el que estaba el intermediario entre Dios y el rey. Pero el profeta nunca tuvo más autoridad que el rey. O sea, lo que significa que un profeta no puede tener más autoridad que su pastor, que su autoridad. ¿Me explico? Por si alguno de aquí se forma como profeta, si alguno el Señor le dé el ministerio profético, vaya teniéndolo claro, hermano, que los ministerios están sujetos. Así como el pastor, cuando las iglesias tienen apóstoles, los pastores están dirigidos por los apóstoles. Amén. Pero en este caso, hermano, nosotros lo tenemos pastor, entonces nosotros tenemos que estar sujetos a nuestro pastor. Todos los ministerios tienen que estar sujetos al pastor. ¿Quedó claro? Por si hay algún profeta dentro de estas filas, sépase cuál es su lugar. Porque, hermano, el fin del profeta era ese: ayudar al rey. Porque él era el que escuchaba la voz de Dios, era el que oía la voz de Dios, el que tenía la dirección, era él, era el profeta. Entonces el profeta le decía al rey cómo llevar a la nación, o sea, cómo formar a la nación, cómo enderezar a la nación. Pero no era más autoridad que el rey. Era como el asesor espiritual del rey. Por eso, hermano, es que los dones, los ministerios trabajan así en conjunto. Yo, porque sea maestro, yo no puedo sobrepasarme por mi autoridad. Yo tengo que estar sujeto a mi autoridad. No puedo decir yo que yo soy mayor que la pastora. No, porque hay una autoridad superior a uno. ¿Sí me explico? Entonces, el profeta es un ministerio. Es un ministerio que es dado por Jesús, porque la Biblia lo dice, pero también, hermano, estos ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo y fluyen en compañía con el pastor. No crea que el pastor se las puede todas, el pastor necesita ayuda. Por eso, entonces, por eso la profecía fluye ahí. Ok. Lo que sí podemos decir que el profeta es que esto sí es permanente, porque es un ministerio permanente. Este ya opera con mayor responsabilidad dentro de la iglesia porque ya es un reconocimiento, ya tiene reconocimiento. Ya la gente dice el profeta. Ya la gente dice el profeta porque ya lo conoce que es profeta. ¿Ok? ¿Me está entendiendo? Amén. Ok. Cuando nosotros hablamos de profeta, hermano, aquí tenemos que hacer un paréntesis. Y tenemos que aclarar algo. Así como hay profetas de Dios, también hay profetas que no son de Dios. Amén. Amén. Usted se recuerda, en el periodo de Acab, hubo, yo creo, hermano, que fue la mayor división profética que pudo pasar el pueblo de Israel. Porque cuando Acab se casa con Jezabel, habían tres tipos de profetas. Estaban los profetas de Dios, estaban los profetas de Baal, y estaban los profetas, ¿de quién más? Lo aplazo hoy. Los profetas de Acera. ¿Se recuerda? Los profetas de Baal, los profetas de Acera y estaban los profetas de Dios. Había un fluir profético. Y no había un profeta, hermano. Habían varios profetas. Solo de Baal y de Acera, Elías fue.
Me confundo Elías con Eliseo. Elías, sí, Elías fue. Elías eliminó ¿a cuántos? 450 profetas. Y cuando él se fue a esconder, el Señor le dijo, ¿todavía quedan cuántos profetas? 700 era. 700, si no me equivoco, ¿verdad? 700. Entonces había profecía. Pero ¿qué pasaba? Si se paraba un profeta de Baal, podía pararse un profeta de Dios o un profeta de Acera. Había profecía, pero el pueblo tenía que saber discernir la profecía. Tenía que saber juzgar la profecía. ¿Qué profecía venía de Dios? Porque usted podía andar en la plaza tranquilo comprando sus verduras y un profeta de Baal se acercaba y decía, oh, porque ellos profetizaban en nombre de Dios, y no era así. Ellos servían a Baal, servían a Jezabel. Entonces por eso la profecía se tiene que pesar, se tiene que juzgar. Porque en ese entonces, hermano, cuando Elías empieza a limpiar todo este desorden que había en el pueblo de Dios, empieza con los profetas de Baal y con los profetas de Acera. Yo me imagino que a los profetas de Dios ya no estaban ahí porque estaban escondidos. Jezabel los estaba exterminando a todos. Los había exterminado, los habían corrido de ahí. Entonces en el pueblo estaba lleno de profecía, pero no era profecía de parte de Dios. Era profecía de lo que Jezabel decía. Lo que Jezabel decía, eso se hacía. Por eso le digo, así como hay profetas de Dios, que sí los hay, y hay que orar por ellos, y hay que bendecir a los profetas de Dios porque los hay. La Biblia lo habla que lo hay. Nosotros hemos vivido que lo hay. Pero no significa que todos los profetas son de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso la Biblia dice, hay que juzgar las profecías. Sigamos. ¿Le entendió que es un profeta? Amén. Preguntas. Hermano, en la clase pasada descubrimos, ¿verdad?, que David, él tenía el don de profecía, no era profeta. Pero sin embargo, Pedro lo dice el profeta David. Pero en el Antiguo Testamento no se le reconoce como profeta, aunque profetizó. A Moisés, ¿quién conoce a Moisés como profeta? Y Moisés profetizaba. Porque ¿quién era el que hablaba con Dios? ¿Y quién le venía a decir al pueblo? Transmitía una palabra profética. Incluso cuando el Señor tomó del espíritu de Moisés para darle a los ancianos, ¿qué hicieron los ancianos? Profetizaron. ¿Y por qué profetizaron? Porque habían sacado un espíritu profético de él. Pero la Biblia no se le reconoce como profeta. Y profetizó. Ni a Abraham no se le reconoce, la Biblia dice que era profeta. Entonces imagínense. Por eso le digo, hay profetas que no tenían título, pero más sin embargo profetizaban. Porque David, hermano, se tiró unas profecías. Vaya que nosotros las vimos, las profecías mesiánicas. ¿Cómo ese hombre? Y no se le reconoce. Usted conoce a David como el cantor, como el salmista, como el rey David, como el guerrero, el corazón conforme al corazón de Dios, el pícaro que pecó, etcétera, etcétera, porque hay que meterle de todo. Pero no le reconoce a David como profeta. Más sin embargo, Pedro dice el profeta David. Porque él se dio unas buenas profecías, hermano. La otra vez estaba viendo, hermano, un video de eso, gente que quiere hacer dinero sacrificando a los siervos de Dios. Y estaban pasando una profecía que era del pastor Juan Carlos sobre lo que había pasado en Venezuela. Y que decía, no, que ahora sí todos los profetas se levantaron, que el que es verdadero profeta del día, la hora y la fecha exacta. Dije yo, mentiras. En la Biblia no daban el día, la hora y la fecha exacta. Algunas sí. Pero imagínense Isaías. ¿Cuánto? En la clase anterior lo vimos. ¿Cuánto tiempo duraron las profecías de Isaías? ¿Cuánto? 800 años aproximadamente. Y las de David creo que aún más, porque fue antes de Isaías. Entonces no siempre la profecía viene con fecha y hora. Hay profecía exacta, sí. Que alguien le diga. Mire la de Daniel. Exactamente. Todavía no han pasado. Entonces hay profecías que no tienen fecha y hora. No hay que sacrificar a los siervos de Dios por eso. Sino que hay que nosotros tenemos que entender. Le digo esto porque en el internet usted va a hallar de todo. Tanto hablando mal como hablando bien. Y usted tiene que saber, tiene que pedirle dirección al Señor de qué es verdad, sí o no.
Amén, pesar la profecía. Ok, sigo. Siga. ¿Entendimos profeta y don profético? Amén. Amén. El profeta es un ministerio. Recuerde eso. El don profético puede fluir dentro de cualquier agente de la iglesia. ¿Ok? Y no solo porque usted, el Señor lo use en dar unas cuantas profecías, usted va a ser profeta. ¿Qué tenían los profetas del Antiguo Testamento? No solo era porque daban una profecía. ¿Qué más hacían? Milagros. ¿Qué más? Sanidades. Solucionaban problemas. ¿Qué eran los más problemas que más solucionaban los profetas del Antiguo Testamento? Los familiares. Llegaban donde el rey y le decían exhortación. Solucionaban los problemas familiares. Entonces, hermano, hay que, no solo porque de chiripón le peguemos a una profecía que el Señor nos da, bendito Dios porque el Señor nos usa en ese momento, ¿verdad? Ok, sigamos. Se lo aclaro, hermano, para bien. Palabra profética. Ok, ¿qué es una palabra profética? Sí. Una palabra profética es eso. Es un mensaje específico que el Señor quiere darle a la iglesia en un momento clave. Ejemplo, nosotros lo vivimos. Yo no sé usted. Si usted le pone cuidado, hermano, a veces el Señor habla en palabra profética. Hay mucho en esta iglesia. Por ejemplo, la última palabra del fin de año, esa es una palabra profética. Porque es algo que se va a cumplir. Pero el Señor lo da en un momento determinado. Pero la pastora no es profeta, es pastora. Amén. Puede ser profeta, claro, si el Señor lo quiere. Pero la palabra profética es eso. Es un mensaje específico dado a la iglesia en un momento determinado. Póngale mucho cuidado a los mensajes. A veces nosotros no distinguimos cuando una palabra es profética porque no le ponemos cuidado a los mensajes. Porque la gente está predicando y usted por allá. Pero el Señor habla bastante en esta casa en palabra profética. Hay cosas que se han cumplido. Cosas que se han cumplido, que tal vez se han predicado días anteriores y luego el Señor se hace en realidad. Amén. El fin de año pasado, hermano, también la palabra fue profética. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Esa es una palabra profética. Algo, hermano, que el Señor da en un determinado momento. Porque es para que nosotros sepamos. Es un mensaje que viene de parte de Dios. Es un mensaje específico de parte del Señor. Y quiero que lo busque. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Gracias. ¿Lo tiene? Y dice la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. En este versículo nos habla de la palabra profética. Y dice que nosotros, hermanos, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál creen ustedes que es? La palabra de Dios, la Biblia, la palabra del Señor. Amén. Entonces, cuando una persona da un mensaje bíblico, hermano, y que tal vez dice algo que usted dice, a veces nosotros no creemos en la palabra profética. A veces nosotros no creemos cuando el Señor habla, cuando el Señor ha hablado y cuando el Señor ha dicho esto y esto y esto y esto y esto va a pasar. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en nosotros prestar nuestro oído,
tenemos que decirle al Espíritu Santo que despierte nuestro oído espiritual para que nosotros podamos captar cuando una palabra es una palabra profética, porque es algo que se va a cumplir. Es algo que se va a cumplir. Imagínense, ahorita el Señor fin de año nos habló. Y nosotros sabemos que se va a cumplir, hermano, porque sabemos que es de Dios. Porque uno puede discernir cuando algo viene de Dios. Nos dijeron que venían cosas malas, pero que también venían cosas buenas. Que venía un mover diferente. Y si yo no me equivoco, hermano, lo estamos viendo. Hay un mover diferente en la iglesia. Hay un mover diferente. Hay como más disposición. No sé ni cómo decirlo, pero yo sé que hay más disposición en el pueblo recibe con más facilidad, como que la gente viene más sensible a la presencia del Señor y ojalá que así siga viniendo. Ojalá que así siga viniendo. Sí, porque cuando nosotros estamos así, el problema, hermano, ¿de qué nos sirve si nosotros nos aferramos a lo malo? Sí va a pasar lo malo, pero tenemos que estar preparados para que cuando eso malo ocurra. Pero cuando eso malo ocurra, en la profecía había que, la profecía trae, recuerde, exhortación, pero edificación, exhortación y consolación. Se cumplen las tres cosas de la palabra profética esa. Porque la palabra profética decía que venía cosas malas, que nos volviéramos al Señor, que nos arrepintiéramos, que nos fuéramos más humildes. Esa es la exhortación. Pero el consuelo de la palabra es que así como vinieran cosas malas, el mover de gloria iba a ser mayor. ¿Se cumplen las tres cosas o los tres aspectos de la profecía? Se cumplen. Tiene que haber la consolación. Pero a veces dejamos al pueblo solo con lo malo. Pero aquí estamos preparados de que lo malo va a pasar. Lo sabemos. Pero tenemos el consuelo de que la gloria va a ser mayor. Preguntas. ¿Quién puede dar una palabra profética? ¿Se la puede hacer yo? Porque usted no me las pregunta a mí, ¿o se la puede hacer? Cualquiera puede usar el Espíritu. Excelente, hermana María. Cualquiera puede usar el Espíritu Santo para dar una palabra profética. Cualquier mensaje puede traer una palabra profética. Muy bien. Excelente. A cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, el Señor puede usar en una palabra profética. ¿El que da una palabra profética es profeta? No. Excelente. Está aprendiendo. Amén. No es profeta. Es simplemente una predicación que lleva una palabra profética de parte de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Usted cree que la profecía sustituye la palabra de Dios? No. La profecía nunca puede llegar para sustituir la palabra de Dios. Simplemente la profecía es para confirmación de la palabra de Dios. Cualquier profecía de cualquier profeta que venga que no esté alineada a la palabra de Dios, no es profecía verdadera. ¿Entendió? No es profecía verdadera. ¿Cómo nosotros podemos? Si yo le digo a usted que soy profeta, pero le digo a usted que el Señor a mí me reveló en profecía que el libro de Jeremías no lo tenemos que utilizar. Es un falso profeta. ¿Por qué? Porque estoy yendo en contra de la palabra del Señor. Amén. Hermano, cuando nosotros vamos a la Biblia y nosotros miramos todos los tipos de profetas falsos que habían profetas falsos. Y montones, hermano. Montones. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor encontramos profetas bizneros, encontramos profetas falsos. ¿Un ejemplo de algún profeta falso que usted sepa de la Biblia? El que le profetizó al profeta joven. El que le profetizó al profeta joven era profeta. ¿Era un profeta sí o no? La Biblia dice que era profeta. Y le llevó una profecía. La primera era una profecía que era mentira. Porque le dijo, sí, ven, el Señor a mí ya me reveló que tienes que pasar por aquí, que te tienes que comer, te tienes que echar tu baleada. Y ven que no va a pasar nada. Y murió a causa de la profecía falsa que le habían dado. ¿Por qué? Porque siguió una profecía sin pesar la profecía. Y ahí hay un error. Porque la profecía se pesa. Amén. Entonces sí hay profeta falso.
Hay otra, Kenanías, me parece que se llamaba. Kenanías. No, Kenanía, algo así. Déjeme lo busco. ¿En dónde? Voy. Sí, ese es uno, pero hay otro. Déjeme se lo busco. En el libro de Primera de Reyes 22. Búsquelo por ahí. Primera de Reyes 22. 450 profetas adoraban a Baal en oración. ¿Usted se sabe ese canto? No se lo sabe. Usted no es de vieja escuela. 450 profetas adoraban a Baal en oración. Baal, Baal, mándanos fuego. Y Baal nunca, nunca respondió. Mas Elías oró con grande fe, roció con agua sobre el altar de Dios. Jehová, 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 mándanos fuego. Y al momento, aleluya, el fuego descendió. Eso solo los viejitos no sabemos esas alabanzas. Solo los que tenemos más de 70 años en el evangelio no sabemos esa alabanza. La pastora, como es ya de la época de allá, de los dinosaurios, ella sí se la sabe. La hermana María también se la sabe. No, hombre, hermana. Ok, mire, leamos esta. Dice la palabra del Señor. Primera de Reyes 22. Y lo voy a tratar de leer todo, así que sígame. Del 1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, el rey de Israel era Acab en ese entonces: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas. ¿Cuántos eran? 400. ¿Cómo? Aproximadamente 450 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Les hizo una pregunta. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la ha entregado en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y cuando usted lee esta historia, eran 450 profetas y eran de Jehová. Y estaban engañando al rey. Cuando usted lee, estos 450 tenían un espíritu de mentira. No era uno. Oiga, eran más de 450 profetas. Y tenían un espíritu de mentira dentro de ellos, que los estaba conduciendo. Pero todavía él sabía que estos profetas profetizaban lo que él quería escuchar. No profetizaban lo que Dios decía. Es como que usted diga: voy a ir donde el profeta, y usted le diga: tome esta ofrenda y dígame algo bueno ahí. Está queriendo, hermano, comprar una profecía. Era porque no es de parte de Dios. Y aquellos hermanos, sigamos. El rey de Israel respondió a Josafat: aún, él sabía que había uno que era de Dios. Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Inla. Mas yo, ¿qué dice la Biblia? Le aborrezco. Oiga, porque no... Esta historia es linda, hermano. Dice: porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. ¿Cómo te van a profetizar el bien si estás haciendo el mal? Por eso el profeta de Dios cae mal.
Usted entiende que a veces, hermano, cuando usted dice lo que Dios dice, tiende a caer mal. Este profeta dice que, escuche, volvámoslo a leer. Volvámoslo a leer con más calma. Dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Eran unos pícaros. Mire, y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro. Escuche bien, hermano. Había utilizado un rema profético. El profeta se había mandado a construir unos cuernos de hierro. Y dice la Biblia, y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Hasta prueba falsa. ¿Usted se recuerda la historia que nos contaron una vez aquí? Vamos, ofréndenme 500, empezar, ¿quién quiere cachetear? Y yo le voy a dar las llaves del reino. ¿Usted se recuerda la historia que nos contaron aquí? Así estaba profetizando con unos cuernos de mentira. Es como que yo le diga, tráigame una ofrenda, hermano, hoy. ¿Qué pasaría si yo tenía ganas de hacerle un flyer a usted el día de hoy? Pero es que no me quedó chance. Yo le quería hacer un flyer, prepara tu dedo índice, porque hoy sales ungido de profeta de la casa de Dios. Por el módico precio de $50. Y se lo quería mandar. Barato, hermano. Hasta le iba a mandar una foto con el dedo así, mire, para que usted trajera el dedo afilado. Le doy 3 de 50 para que me caiga. A veces, hermano, nos dejamos lavar el cerebro de esa manera tan absurda. Aleluya. A veces nos dejamos. Yo le digo, pase acá y yo le voy a desvaciar este bote de aceite en el dedo y usted de aquí va a salir profeta de Dios. Y vamos, ¿quién quiere comenzar? Reparta sobres a toda la iglesia. Y empieza, hermano, y la gente, y lo peor, es lo peor, que la gente pasa y ofrenda. Cuando la profecía no se vende. Cuando el profeta no se vende. Usted recuerda cuando Naamán llegó con toda la plata, llegó con vestido y llegó con toda la riqueza delante del profeta. ¿Qué le dijo el profeta? Esto es de gratis, papá. Para que sepan que en Israel hay profeta, andate. No necesito nada de lo que tú traes. Pero hoy, hermano, yo no estoy diciendo, hermano, que la gente que se mueve no merece su ofrenda. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que a veces queremos vender las profecías. Y la profecía que viene de Dios no se vende. No se vende. Tabalaán quería ir a profetizar a otro lugar. Porque había que de por medio. Vemos a Giesi, que probablemente era el que iba a quedar después del profeta. Pero, hermano, desde ya, ¿cómo podría el Señor haber permitido que Giesi se quedara si en su corazón no había amor para la profecía, sino que había amor para el dinero? Deja pobre al pueblo de Israel. Oh rey, aquí vengo a profetizarte de parte de Dios. ¿Qué me vas a dar el día de hoy? Una propiedad, una viña, una casa. Y los profetas nunca llegaban a pedir nada. Nunca. Profetizaban y así como profetizaban, nunca cobraron. Es más, las viudas lo sustentaban. Ni la gente rica, la viuda. ¿Usted entiende? Cuando el profeta llegó donde la samaritana le pidió que le hiciera un cuarto, la samaritana le salió de ella hacérselo. La tsunamita, gracias. Entonces, ¿por qué hoy en día la profecía se vende? Así estaban estos hermanos para caerle bien al rey. Se preparó unos cuernos, así es que este fluir profético, mira, y yo me lo imagino, la Biblia no lo dice, yo me lo imagino, hermano, haciéndole un show ahí adelante de la plaza, y, como el toro, hermano, así los vas a cuernear, sube rey, y era mentira. Ahora miremos cuando llega el verdadero profeta de Dios. ¿Alguien ya lo leyó?
Lo vamos a leer del 20. Busca el 20. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramat de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas, lo que decíamos anteriormente. Tenían un espíritu de mentira, eran unos mentirosos. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Celoso el profeta. Como quien dice, ¿en qué momento el Espíritu Santo me abandonó a mí para irse a meter a ti? Ya ratos lo había dejado el Espíritu Santo porque tenía adentro un espíritu de mentira. Hace ratos lo había dejado y ni cuenta se había dado. Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás. En aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Y ahí, hermano, el profeta empieza a profetizarle al rey todo lo que le iba a pasar. Y ciertamente, como el profeta de Dios le profetizó, así pasó. Tal cual el profeta profetizó, así pasó. Por eso dije, rey, ¿ves? Por eso yo no lo quería traer. Hay un verso, me parece que así dice. Y el rey de Israel le dijo a Josafat, no te había dicho yo ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Porque el profeta llegó y le soltó todo lo que el Señor había dicho. Pero hermano, tenemos que tener cuidado con la profecía. Tenemos que tener cuidado, hermano, con las personas que se dicen llamar profetas. Porque no todo profeta viene de Dios. Usted ve, hermano, ahorita cualquiera lo emboba a uno. Cualquiera lo emboba a uno. Y más que la gente no le pueden hablar de profecía, hermano, que vuelan, corren por profecía. No sé por qué. Si cuando leímos ahorita que la mejor palabra profética más segura es la palabra de Dios. El profeta confirma, hermano, cuando una persona tiene intimidad con el Señor, el profeta sirve para confirmación. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Yo quiero agregar algo. A veces, imagínense que aquí dice que eran como 400 y de esos 400 solo uno profetizó la verdad. Y a veces, imagínense que digan, pues si todos dicen, solo uno dice lo contrario. A veces por eso dice que juzguemos la profecía. Por eso. Pero es que el rey sabía también. Él en su interior sabía que esos profetas le profetizaban lo que él quería escuchar. Porque él dijo, ¿habrá alguno aquí que me profetice? Si no hubiera preguntado, él hubiera dicho, ok, nos vamos. Él sabía que él ya los tenía controlados. No era uno, hermano. Es lamentable porque eran 400. Aproximadamente 400. Y así como este, hermano, en la Biblia hay bastantes falsos profetas. Por ejemplo, el profeta José, hermano, cuando reveló el sueño De la vaca flaca. Sí, pero ese era profeta de verdad, era de Dios, son sueños proféticos. Hermana Lenny. pero estaban los sacerdotes que la querían tirar de Pero ellos no adivinaron lo que significaba el sueño. Por ejemplo, si a uno, algún profeta viene, ¿verdad? Y le profetizan a uno mismo y uno sabe cómo es la cosa, cómo anda uno. Es como este rey, él sabía. Porque Hermano, sabe, hermano, exactamente, cierto lo que dice la hermana Lenny. que es mentira, que lo que están diciendo. Si uno anda en pecado, hermano, y le vienen a decir que espere bendición, Porque está haciendo algo malo. ¿es posible Anda bien. alcanzar bendición estando mal? Bíblicamente, le pregunto yo hoy a usted, vamos, ayúdeme. Bíblicamente, ¿es posible alcanzar bendición estando en pecado? Imagina, hermano, que venga un profeta y le dice, el Señor tiene preparado para ti, vamos. Viene bendición porque ha sido fiel, pero ¿y usted sabe que no ha sido fiel? Ahí lo dejo para que piense. Hay que juzgar la profecía.
Ay, de usted sí llora. Ay, gracias, Padre. Y brinca y salta, ¿verdad, hermana Jackie? Pero sabe adentro de que es pura mentira. Porque usted no ha sido fiel con Dios. El llamado que yo estaba esperando. Porque es que, mire, hermano, hoy en día los profetas son buenos para andarle dando trabajo a la gente. Buenos son. Lo mira, hermano, que tal vez no. Si ahorita uno, imagina, vamos, me crucifico yo. Si ahorita viene uno y se mete y mira mi Facebook y todo eso y me viene a decir, dice el Señor que tú eres profeta, que tú eres pastor. Y viene el cabeza hueca, pastora, me voy a hacer mi iglesia. Estoy listo para irme, manda. Porque ya me profetizó el profeta que yo soy pastor. Y tal vez Dios te ha dicho, ¿Usted se imagina? Y mi ministerio no es pastoral. Pero como un hijo de Judas me viene a decir una cosa que no es, yo me voy. Hay que tener, hermano, hay que estar, mire, porque tal vez no, yo siempre he dicho, mi ministerio es enseñar. Y eso va acoplado con el del pastor, porque yo soy ayuda del pastor, más no mi ministerio es el pastorado. Pero si viene un profeta de esos mismos que tenía acá y me viene a decir a mí, tu ministerio, y yo no peso la profecía, y yo no juzgo la profecía, me voy, hermano, y abro mi iglesia allá. Y me le divido a la iglesia. ¿Usted se imagina? Por no pesar una profecía. Porque es que hoy, hermano, le digo, hoy los profetas de hoy en día se encargan de eso. Una, de casar a la gente y de darle ministerio a la gente. Hoy en día son, hermano, hoy en día llegan a una iglesia, reparten 5 matrimonios entre los hermanos. Usted dice, y tal vez casado. Y sí, ese es el trabajo de ellos. Y hoy no vemos la edificación, no vemos la exhortación, no vemos la consolación para el pueblo. Cuando el profeta se paraba, hermano, era porque el pueblo de Israel andaba descarrilado. Así dice Jehová, esto y esto y esto y esto están haciendo malo. Y por eso era menospreciado. Es lo exacto. Y ahora en día ya no hay profetas de aplauso. Ahora hay profetas de aplauso. Ahora exacto. Ya no hay profetas como los de antes. Amén. Cuando un profeta se levantaba, hermano, era sacarle los trapitos Sí. al mismo rey. Exactamente. Ahí no andaban tapándole paños tibios a nadie. Por eso eran perseguidos. Y eran Menospreciado, aborrecido. Los metían a la cárcel, los golpeaban. ¿Qué era lo que no hacían con un profeta? Exacto, eran profecías eran profecías de acuerdo a la palabra. a la palabra, a lo que estaba viviendo el pueblo, a lo que el pueblo estaba viviendo, pero Hace falta ahora en día. hoy en día no hay de ese tipo de profecía. Hablen la palabra, conforme a la palabra. Exacto, hoy la profecía es, hay aquí alguna persona que se llame María. ¿En qué iglesia no va a haber una María, hermano? Y sale. Tal vez ya ha revisado el Facebook de la iglesia y ve que la hermana María es la que más comparte los videos de la iglesia. Y así dice el Señor. Hay aquí, yo veo un hombre que anda mal, hermano, más de alguno va a andar mal con Dios. Yo veo aquí que hay alguien en pecado. Hermano, por el amor de Dios. eso de veo no me cuadra. Eso se ve tampoco, a mí no me cuadra. Sí, es lo que pasa. Por eso la Biblia dice, escudriñen, pesen los espíritus. Pesen. Como les decía yo el otro día en el ayuno, no le vamos a la primera. No. Usted tiene que pedir confirmación de lo que Dios está hablando, porque si es Dios que está hablando, Amén. va a confirmar. Amén. No me voy a tirar a la primera, que me lánzate aquí, no, y ya te vas a lanzar, porque no, tú tienes que pedir Exactamente. confirmación. Salió de la boca de Jehová,
Dios te mandará confirmación de lo que te ha hablado. Exactamente. Y cuando tú tienes la confirmación que tú tienes que actuar. Pero la gente se va, hermano, y solo a pegar de narices contra la pared. Y es triste y es lamentable eso. ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento de la profecía, porque no sabemos que es un don profético, porque no sabemos que es un profeta, porque no sabemos que es una palabra profética. Por eso, hermano, porque no tenemos una vacuna contra este mal. Por eso nosotros creemos todo. Yo siempre le he dicho, yo soy pentecostés hasta la médula, hasta lo más profundo de mí. Yo soy pentecostés a morir. De los que brincan y saltan, de los revoltosos y de los bulliciosos, de esos pentecostés soy. Ahí voy, espéreme. Pero yo tengo algo en contra de los pentecostés. Le voy a decir que el pentecostés es mucho fuego, dinamita pura. Pero raras iglesias pentecostales tienen escuelas bíblicas. El pentecostés es mucha emoción, pero tiene poco conocimiento de Biblia. Y es lo que nos mata, porque la Biblia dice que el pueblo perece porque le falta. Hermano, nosotros, gracias a Dios, que desde comenzamos esa mujer tuvo esa visión. Amén. Nadie más, ella tuvo esa visión de tener una escuela bíblica donde aprendamos Biblia. Amén. Cuéntese, ¿cuántos sabemos? Porque no a todo el mundo le gusta aprender Biblia. Amén. Y por eso fracasamos. Porque hoy hallamos allá un desbembado que nos habla y nos está profetizando cosas buenas. Nosotros corremos. Por falta de conocimiento. Porque no tenemos un conocimiento. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un don de profecía? ¿Y qué es una palabra profética? Y fíjese que eso digo yo. Hay otras iglesias. Los mormones y todas esas iglesias, los metodistas, esa gente, los bautistas, saben Biblia. Hermano, saben Biblia. Usted se encuentra un testigo de Jehová allá afuera, hermano. Andan de dos en dos. Anda uno que sabe y otro que no sabe. El que no sabe, no habla. Anda ahí a la par, escuchando, aprendiendo. Y ahí andan. El que sabe, hermano, el que verdaderamente habla, a ese no cualquiera le gana. Porque tiene un conocimiento del libro que andan como ningún otro. Y hoy nosotros no conocemos esto. Y eso tengo yo en contra de la iglesia pentecostal, que no conoce Biblia. Yo siempre le he dicho, la iglesia pentecostal debería de conocer Biblia. Es necesario, porque si la misma palabra nos enseña que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Muchos aquí han menospreciado las clases bíblicas. Y hemos aprendido, ¿sí o no? Yo no me sabía todo lo que le he enseñado. Yo me sé lo que le he enseñado. ¿Sabe por qué? Porque lo he estudiado. Pregúntele a su pastora si no ha aprendido. Todos hemos aprendido. Algo hemos aprendido de las clases bíblicas. Pero por eso necesitamos, hermano, tener un conocimiento sobre todo esto. De hoy en adelante usted no a cualquiera le va a decir profeta. Eso espero. Eso espero. Si no, no hay diploma. Eso espero, porque imagínese, hoy aprendió que es un don de profecía. Y si yo le pego 3 profecías en la iglesia, o el maestro, pero ya me va a poner otro título, profeta. El maestro profeta. No todo el que profetiza es profeta, pero todo profeta tiene que profetizar. Amén. A veces va a escuchar el de la alabanza profetizando por medio de la alabanza. El que predica, el que dirige, el que está intercediendo, va a dar una palabra profética porque el Señor quiere, porque el Señor está fluyendo en el don de profecía, porque hay una palabra profética, mas no significa que es profeta. Amén. ¿Quedó claro? Amén. Ok. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que la paz de Cristo more en su corazón y nos vemos el siguiente domingo.